Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este foro estatal por una estrategia digital nacional. Su casa, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, se ha dado a la tarea de que en cada entidad federativa en donde hay elecciones para gobernador, llevar a cabo este tipo de foros con la idea de que les sirva a los candidatos como un escenario para que puedan presentar su plataforma en materia de tecnología. Ya agradecemos muchísimo el que estén con nosotros el día de hoy. Digo, para nosotros Querétaro es una entidad federativa muy importante. Digo, no les voy a vender la idea de sus avances y sus adelantos en cuestiones de desarrollo económico y de tecnología. Y digo, lo que les quiero comentar es que ya estamos iniciando, por favor disfruten su desayuno, ya tenemos al primer candidato en las instalaciones del hotel, es el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, el señor Adolfo Camacho Esquivel, a quienes damos la bienvenida el día de hoy. Por favor, candidato, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, candidato. Y antes de iniciar y de que tome la palabra el candidato, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional, el maestro Víctor Gutiérrez Martínez, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, hoy tendremos una jornada con todos los candidatos a gobernador aquí en el estado de Querétaro, de diferentes partidos, y el formato, lo habrán visto en la convocatoria, es un formato de foro, donde cada candidato vendrá, expondrá, y habrá una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo de ajuste para que llegue el siguiente candidato, hará la exposición y la misma dinámica y la misma dinámica. Señor candidato, muchísimas gracias por acompañarnos y por atender esta invitación de la Cámara. Para nosotros es muy importante el estado de Jalisco, el estado de Querétaro, debido a que esta entidad federativa ha tenido un dinamismo acelerado en las tres industrias que representamos. En las industrias de electrónica, de telecomunicaciones y de tecnologías de información, Querétaro se ha desempeñado muy bien. Sin embargo, vemos enormes oportunidades para incrementar la penetración de TICs en la población, para que más hogares tengan acceso a computadoras, tengan conectividad de Internet, y también vemos un futuro muy prometedor en términos de talento en este estado. En Querétaro, en el periodo en el que, en caso de resultar electo nuestro candidato, Adolfo Camacho Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, en caso de que él resultara, habría una población de cerca de 10,000 egresados entre técnicos superiores universitarios y profesionales de las carreras de telecomunicaciones, de electrónica, de mecatrónica, de robótica, de ingeniería de software, ingeniería en computación, etcétera. Le damos nuevamente la bienvenida a don Adolfo Camacho Esquivel y me permito presentarlos a ustedes. Él es candidato del Partido de la Revolución Democrática, es un político cercano a la corriente perredista Nueva Izquierda, es abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en Derecho Fiscal y tiene estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Ha sido candidato a diputado local, aspirante a la alcaldía de la capital queretana y contralor del Congreso del Estado. Antes de ser candidato del PRD para la gobernatura de Querétaro, era el dirigente estatal de este partido. Señor candidato, son 3 preguntas las que quisiéramos que en su presentación nos contestara. La primera es, ¿qué estaría haciendo usted en términos de su gestión como gobernador para garantizar el nuevo derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones, incluyendo Internet y banda ancha, que tenemos ahora los mexicanos a partir de la reforma constitucional en esta materia? Segundo, ¿cuál sería su propuesta de agenda para el desarrollo de la industria electrónica,
de telecomunicaciones o de tecnologías de información aquí en el Estado, y por supuesto las industrias que inciden directamente con estas tres o convergentes, como aeroespacial o la parte electrónica automotriz, etcétera. Y por último, ¿cuál sería su propuesta de agenda digital para el Estado? ¿Cuál sería la estrategia de Querétaro en términos de aprovechamiento de las TICs para mejorar la economía digital, para la transformación gubernamental, para la educación, para la salud y para la seguridad? Candidato, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer en primer término a la Cámara, a ustedes, la posibilidad de este evento, el dedicarle tiempo a escuchar a los candidatos, a escuchar las propuestas que tenemos, en este caso en el área, en el rubro de la tecnología y de las comunicaciones. Y bueno, aprovechar el foro para poder acercar la propuesta en particular. Comentaba antes de entrar al evento con algunos compañeros de ustedes, cómo se hacen las campañas hoy en día, cómo se hacían antes y cómo se tendrán que hacer en un futuro. Y yo creo que a futuro tendremos justamente que hacer un gran uso de las nuevas formas de comunicar, de las tecnologías actuales y de su avance que tengan para poder en un futuro con mayor facilidad estar desarrollando campañas que puedan llegar a los destinatarios en su totalidad y no como se hacen hoy, que hay muchas limitaciones y que con mucho gusto nosotros aprovechamos estos foros para poder comunicar los proyectos que tenemos en un panorama general, pero de manera muy particular hoy aquí en lo relativo a las tres preguntas que se nos plantean. Voy a procurar presentar el proyecto que como candidato tengo en el tema y de una forma global poder responder los tres planteamientos que se han hecho. De no ser el caso, pues desde luego estar sujeto a ampliar o a recibir las preguntas de manera más precisa. ¿Qué tenemos en el PRD como propuesta para dar cumplimiento a una de las preguntas? El darle trámite a ese mandato del artículo constitucional que nos obliga a los gobiernos a poder generar acceso a las tecnologías, acceso a la información, a las comunicaciones, a todos los ciudadanos. Nosotros estamos planteando desde el PRD, yo estoy presentando el proyecto que si soy gobernador de Querétaro, vamos a invertir, vamos a generar una estrategia para que podamos en todas las escuelas de Querétaro, de todo tipo de escuelas, establecer centros digitales para acercar la tecnología, para acercar la comunicación, la información a todos los queretanos, los que viven aquí en la capital, que sin duda tienen mayor facilidad de acceder a este tipo de tecnologías, de acercarse en una colonia, en algún centro donde hay una computadora conectada a internet y poder meterse a hacer alguna especie de investigación, pero también hay que hacerlo para los que viven en Arroyo Seco, para los que viven en La Florida, en Arroyo Seco, para los que viven en Tilaco, en Jalpan, para los que viven en Santiago Mezquititlán, en Amialco, y así por todo el estado. Por eso la propuesta es que podamos implementar centros digitales en todas y cada una de las escuelas que hay en Querétaro, que afortunadamente son muchísimas, y que como un inicio estaríamos en los primeros años de mi gobierno haciendo esta estrategia, esta inversión, para que acerquemos la comunicación a todos los queretanos y en esa medida poder estarle dando cumplimiento y trámite a este imperativo constitucional que nos obliga y que debe ser voluntad de todos los gobiernos darle trámite, porque ahí está el mandato, depende de la voluntad de los gobernantes, porque no hay una sanción si no lo haces. Es parte de lo que como en derecho conocemos, leyes que establecen una obligación, que establecen un mandato, pero que tampoco nos señalan una sanción si no lo haces. Ahí está el mandato y en mi caso yo tengo la voluntad de hacer estos proyectos que estoy platicando. Si algunos de ustedes han escuchado parte del discurso que estoy manejando, yo he dicho que más allá de tener presupuesto para hacer muchas cosas, más allá de tener un gran proyecto de gobierno para el estado de Querétaro, se requiere un elemento más
que a veces los candidatos o los gobernantes no tienen, que es la voluntad de hacer las cosas. Entonces, con voluntad podemos hacer mucho y ese imperativo constitucional de alguna manera se le estaría dando cumplimiento en una parte, generando estos centros digitales por todas las escuelas como un inicio. Después habría que invertir también en todos los municipios para hacer ya centros de manera particular para acercar a una mayor cantidad de ciudadanos esta posibilidad de hacer uso de las tecnologías, de hacer uso de las comunicaciones, mediante todo el esquema de una inversión en los electrónicos correspondientes para poder tener el equipamiento debido en estos centros. ¿Qué otro punto tenemos para darle trámite a este proyecto en esta materia y relacionado pues, con el esquema de los planteamientos que aquí nos han hecho? Digitalizar las funciones de gobierno. Tener un gobierno digital, y apenas ayer presentaba yo una propuesta en materia ecológica y de desarrollo sustentable, pero lo comento porque se empata con una parte que cabe aquí dentro de las preguntas que dentro del proyecto que ya tenemos, pues se puede desarrollar perfectamente, que es la digitalización del gobierno en el estado de Querétaro, como una medida ecológica, como una medida de modernidad también, donde podamos facilitarle a los ciudadanos información del gobierno, donde podamos digitalizar muchísima, si no es que toda la documentación que el gobierno tiene, archivos, bibliografía, bases de datos, que todo lo que hoy tenemos en documentos, que todo aquello que hoy todavía se hace, por decirlo a la vieja usanza, en papel, que podamos hacerlo de manera digital. Hay que hacer un plan completo, un esquema de incluso reformas legales para ser válido, para ser legal, oficial y obligatorio, mucho trabajo que podamos hacer ocupando la digitalización, ocupando el internet, ocupando la comunicación electrónica, porque lo podemos hacer internamente para efectos administrativos, pero incluso ya para que lo use el ciudadano, tendríamos que también hacer las reformas legales para que haya una validez. Es decir, una notificación hoy en día de cualquier dependencia de gobierno, de cualquiera de los poderes del Estado, pues tiene que hacerse en documento. Gastamos papel, gastamos horas hombre, hacemos uso de un vehículo, contaminamos. Es decir, si tenemos en la ley la posibilidad de notificarle a un destinatario un documento, una acción de gobierno, mandándole a su correo electrónico el documento que ya no se hace físicamente, pues estamos agilizando muchos servicios, estamos evitando contaminación, estamos evitando el uso de papel y estamos justamente haciendo el uso de las nuevas formas de comunicar, de la tecnología de la información. Para ello hay que hacer una gran inversión, obviamente, dentro del equipamiento de los propios departamentos del gobierno y desde luego procurar que el ciudadano también tenga estos equipos. Como ya decíamos ahorita, para cumplir con lo que nos manda la Constitución, pues hay que hacerlo iniciando por las escuelas, hay que hacerlo iniciando por crear centros en los diferentes municipios, aquí en la zona conurbada, para que la gente que hoy no tiene todavía la posibilidad de tener una computadora en casa, de tener una línea de internet, lo pueda hacer a partir de los espacios públicos que se estén creando y destinando para ello. Y otro de los puntos que seguramente ya habrán escuchado, una propuesta novedosa también que queremos hacer a partir del uso de la tecnología actual, de la modernidad de las comunicaciones y de la facilidad y uso y sobre todo provecho que podemos sacar de esta modernidad tecnológica, es ocuparla para generar cobertura educativa en el Estado. A lo mejor habrán escuchado la propuesta que tengo de crear la Universidad Virtual de Querétaro. Es una propuesta, ahorita que daban parte de mi currícula, en 2012, como candidato a presidente municipal de Querétaro, presenté la misma propuesta, crear la Universidad Virtual del municipio de Querétaro. Fue un tema que en aquel momento platiqué con el actual rector de la Universidad Autónoma de Querétaro para considerar su opinión, considerar la opinión de los conocedores y después de un análisis llegábamos a la conclusión
que es un proyecto totalmente viable, que es un proyecto que generaría cobertura total al 100% en el Estado en educación superior. Bueno, en aquel entonces lo hablábamos del municipio, hoy es un tema que he replanteado yo como propuesta, porque en el caso de Querétaro, de cada 10 jóvenes que buscan un espacio de educación superior en las instituciones de educación pública, solo 3 de cada 10 se encuentran el espacio. 7 se quedan fuera de esa posibilidad y un pequeño porcentaje tiene la posibilidad económica de acceder a instituciones privadas, a pesar de que hay muchísimas en Querétaro, pero la obligación del Estado es dar una cobertura total de educación para que todos los jóvenes en Querétaro, sin importar dónde vivan, sin importar su situación económica, puedan continuar con sus estudios después de su preparatoria. Y en ese sentido, algo, desde luego, poniendo a trabajar la mente, pudiendo hacer uso de estas tecnologías tan modernas de comunicación, pues generamos ese proyecto, lo platicamos con los expertos, contamos hoy con el aval, con el respaldo y con el apoyo de los conocedores como lo es la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos ha ofrecido todo el respaldo y toda la experiencia que ellos tienen en materia educativa para poder generar el desarrollo de este proyecto. De ser el caso que yo llegue al gobierno del Estado, será una de las prioridades invertir en educación. Una sociedad preparada, una sociedad donde tengamos profesionistas en diferentes materias, le ofrece a la clase empresarial la posibilidad de tener gente calificada que se ocupa para los diferentes giros y ramos de la empresa. Y con eso podemos estar en Querétaro generando un círculo virtuoso a partir de tener gente calificada, gente preparada, a partir de ser atractivos para el inversionista que se venga a Querétaro en lugar de buscar otros destinos, y que estando en Querétaro generamos preparación académica, generamos inversión que deja riqueza, generamos empleos y combatimos muchos males que genera el ocio, que genera la posibilidad de no ir a la escuela. Con ese tema y algunas otras acciones de gobierno, yo pretendo combatir de fondo los orígenes que causan inseguridad, que causan incremento en las acciones delictivas en nuestro estado y que pues ocurre igual en cualquier ciudad, en cualquier estado. Entonces, esa parte sería, digamos, la central, crear la Universidad Virtual de Querétaro. Y desde luego, otro de los puntos que yo he venido planteando, yo pretendo integrar un gobierno ciudadano en Querétaro. Yo critico mucho a los que hoy están en el gobierno y los que pretenden estar, que integran gabinetes en el gobierno con todos aquellos compromisos de campaña, con toda aquella gente que les patrocina algo, con los amigos, con los familiares, con el compadre, que desde luego aquí en Querétaro no sucede eso, ¿verdad? En México tampoco, no hay ningún amigo del gobernante en su gabinete, ni pariente, ni nadie que le haya patrocinado la campaña. Hay puros expertos y puros conocedores. La realidad no es así. Desgraciadamente, yo he conocido gente que no sabe absolutamente nada del cargo que tiene, pero están en cargos de buen nivel de gobierno, generando nada, porque no conocen ni por qué están ahí. Entonces, yo pretendo tener ese gobierno ciudadano a partir de dejarnos ayudar por los expertos, a partir de reconocer que podremos saber poquito de mucho, pero necesitamos gente en el gobierno que sepa mucho de algo en específico, que sepa mucho de otra cosa en particular, y así poderle generar a Querétaro el mejor gobierno. Si hablamos de salud, hay que apoyarse con el colegio médico, donde se agrupan los diferentes profesionistas de la medicina, donde podamos tener a partir de propuestas de ellos, el secretario de Educación, perdón, el secretario de Salud, los directores de hospitales, un grupo de expertos que nos ayuden a generar una estrategia para atender el ramo de la salud en Querétaro, incorporar esos profesionistas al gobierno. Y como ese tema de la salud, en todos los temas, en temas de la comunicación, en temas de la tecnología, pues desde luego invitarles a ustedes a que nos ayuden, a que nos apoyen, a que a partir del 1 de octubre, si es el caso que yo esté en el gobierno, que no lo sería el 1 de octubre, que sería a partir
del 8 de junio, que digamos ayer 7 ganamos la elección, empezar a tener comunicación con ustedes, empezar a preparar con los diferentes profesionistas en cada ramo el enriquecimiento de ese proyecto que tengo para el gobierno de Querétaro, que esos centros digitales que quiero establecer en todas las escuelas de Querétaro y en cada una de las cabeceras municipales para luego extenderlo a sus comunidades, que esa universidad virtual la podamos estar apoyando con el conocimiento y capacidad que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro en la cuestión que tenga que ver con la administración y la currícula académica, las profesiones, las carreras, pero que la cuestión tecnológica, la cuestión técnica, el equipamiento, que nos ayuden ustedes a hacerlo, que nos ayuden los conocedores en la materia, porque yo no soy experto en eso, ni voy a traerme ahí a un pariente que se haga cargo de eso, porque volvemos a lo que ya decíamos, gente que está en los cargos que no sabe hacerlo, y la responsabilidad con todos los queretanos no se puede echar a perder por pagar un favor de campaña, por traer a un amigo a hacerse cargo de algo que no sabe. Entonces, ese es uno de los puntos que yo antepongo a todos los queretanos. Vamos a generar un gobierno ciudadano, un gobierno diferente a lo que ha conocido Querétaro y seguramente todos los demás estados, porque que yo sepa, ningún gobernador ha integrado un gobierno ciudadano, un gabinete con expertos. Yo creo que si logramos hacer esto en Querétaro, vamos a ser ejemplo nacional, vamos a dar resultados, nos conviene a todos, en este caso les conviene a ustedes por el ramo que desarrollan, pero díganme si no le convendrá a Querétaro tener una universidad digital que genere cobertura educativa para todos. Y no les convendrá a los empresarios de otros rubros después tener a los profesionistas que requieren para el desarrollo de sus empresas y generarle empleo a muchos queretanos. Yo he dicho que la inseguridad se combate en los estados a partir de generar opciones de desarrollo como estas, a partir de generar centros culturales y deportivos para que los jóvenes o la gente que trabaja después de sus actividades pueda estar en alguna unidad deportiva, en alguna alberca, en una cancha de fútbol, en un gimnasio, teniendo actividad física. Generamos ahí situaciones que mejoran la salud de cada persona, lo retiramos de las calles, de la posibilidad de la delincuencia. Estando en un centro de trabajo generan ingresos, estando en una escuela se preparan para el futuro y ahí cerramos un círculo virtuoso que viene a traerle mejores resultados, que viene a generar una mejor sociedad, que genera seguridad, que genera armonía entre ese tejido social hoy tan descompuesto, y yo creo que en ello tenemos la responsabilidad los gobernantes de hacerlo o no hacerlo. Ahí concluiría yo diciendo que tengo la voluntad para hacer las cosas y que tengo la sencillez para reconocer que no conocemos todo, pero que sí queremos dejarnos ayudar por ustedes, los expertos, en este caso en el rubro de la tecnología, de la electrónica, de las comunicaciones, y así lo haremos en todos los rubros que son responsabilidad del gobierno. Muchas gracias y espero que hayan quedado contestadas las preguntas, si no abundamos en ello. Pues muchas gracias, candidato Camacho. Por supuesto, le tomamos la palabra y en caso de que usted fuera electo, tendrá la participación de la Cámara, haciéndole llegar nuestras recomendaciones de políticas públicas y diferentes posturas e instrumentos que hemos desarrollado desde hace muchos años y que mantenemos constantemente actualizados para que puedan ser incorporados en la agenda de gobierno, específicamente, por supuesto, en los 3 sectores que representamos. Y yo abriría ahorita el espacio para preguntas al señor candidato. Buenos días, señor Camacho. Mi nombre es Pablo Barrionuevo, de Telefónica. Primero, darle las gracias por acompañarnos esta mañana. Luego, sí quisiera decirles, es muy interesante la idea de la utilización de la red de escuelas públicas para el desarrollo de las tecnologías de la información, porque la red de escuelas públicas tiene mucha capilaridad, está en casi todos los lugares, entonces desde ese punto de vista es muy bueno. Luego, quisiera preguntarle, en ese sentido, para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones,
tradicionalmente hemos tenido muchas dificultades para la obtención de permisos municipales. Y quisiera preguntarle cómo desde la gobernatura se podría colaborar para facilitar esas condiciones. Y luego, por último, pues sí que retomar su propuesta y, como decía Víctor, pues manifestarle que estamos abiertos, por supuesto, para llegar a acuerdos y para colaborar con usted en el desarrollo de pues, esa estrategia digital estatal, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la disposición. Yo he dicho algunas veces sin consultar con los colegios, con las asociaciones de profesionistas, con algunos lo he hecho, de que seguramente encontraremos la voluntad y la disposición para sumarse a un proyecto de gobierno ciudadano como el que vengo exponiendo y encontrar este tipo de manifestaciones, pues desde luego que lo agradecemos, lo reconocemos y también les tomamos la palabra para en su momento acercarnos y juntos diseñar ya un esquema de los tiempos, de las etapas, de las cantidades a invertir, para ver si se hace de manera inmediata, si hay que llevarlo por diferentes etapas temporales, pero por supuesto que esa es la idea, que gobernemos Querétaro de la mano, porque Querétaro no es del gobernante, Querétaro es de los 2 millones que vivimos aquí. Y respecto a la pregunta, yo he hecho un compromiso con todos los ciudadanos de apoyar, de flexibilizar la tramitología para permisos, vamos, en mi caso, dentro del gobierno, pero desde luego que habrá que persuadir en su momento a los presidentes municipales para que en todo el estado de Querétaro haya un solo mismo esquema de requisitos para abrir negocios, para darle impulso a la inversión. Y yo lo vengo diciendo, quizás suene hasta un poquito exagerado, pero yo creo que puedo ayudar mucho, diciéndole a los queretanos que vamos a dar facilidades tan sencillas que les digo, abran su negocio mañana con un solo requisito. Avísenos al gobierno dónde se establecieron, cuál es el giro que se tiene, solo 2 prohibiciones, que no sean giros negros, ni que sean giros que puedan poner en riesgo a la sociedad. Todos los demás negocios, no tenemos en el gobierno por qué estar limitando su apertura, no tenemos por qué hacer una lista de muchísimos requisitos. Recuerdo un libro, no el autor ahorita, que decía los 2,300 requisitos a cumplir para abrir una empresa en México. No es que exageración, a lo mejor no son tantos, pero sí 30, 40 requisitos que a veces no se cumplen, que para empresas pequeñitas, para la señora que recibió una pensión, una jubilación, en fin, alguien que vendió una pequeña propiedad y tiene algunos recursos para abrir un negocio, lo primero que hacen es ir a rentar un espacio y luego a buscar, como bien lo decías, al municipio para el permiso, para la licencia, y ahí se viene una cadena de requisitos que ustedes conocen bien y que se tarda meses y meses en lograrse, o a veces no se logra, o a veces haciendo uso de algún acto de corrupción se logra, con el gestor que va y nos habla al oído y nos dice, mira, yo te lo arreglo, cuesta tanto, pero ya se pasaron 6, 8 meses y para mucha gente ya se gastó los recursos que tenía destinados a ese pequeño negocio, ya se lo comió la renta, el pago de trámites, la gestión que tuvo que pagar, y cuando le dan la licencia ya no tiene capital para invertir. Así de difícil es la situación. En muchos casos, muchos negocios sería tan sencillo como que la gente abra su zapatería mañana, su tienda de ropa, un negocio de comida que ningún daño le causan a la sociedad, generan autoempleo y a veces 2 o 3 empleos más. Pero en este caso de inversiones en rubros de estos, pues desde luego que a lo mejor habrá que planear más, pero yo digo que de la mano con el gobierno del estado tendremos que buscar facilitar las inversiones. En el esquema que nosotros planteamos es de un compromiso de gobierno que venga a dar resultados en favor de todos, en favor de los empresarios, en favor de los estudiantes, en favor de la clase trabajadora, a favor de los deportistas, y en el caso exclusivo de cómo generar negocios, cómo hacer factible de manera rápida la inversión en estas materias de tecnologías de la comunicación, pues tendremos que ir de la mano en ese proyecto
que vamos a desarrollar ustedes y nosotros. En ese decir, me voy a dejar ayudar y asesorar por los expertos, pues tendremos que ver qué es lo que nos pueda trabar en el camino, el hacer ágil este tipo de implementación de tecnologías, de ir más allá de las escuelas, de ir más allá de lo que el gobierno pudiera estar haciendo como proyecto en el cual desde luego ustedes tendrán que participar en el equipamiento, en la planeación, incluso pues en la venta de los equipos que se requieran, porque pues, ustedes están en ese medio, pero ya donde tengamos que a lo mejor ir y que nos enfrentemos a cuestiones normativas, pues agilizar la reforma si fuera el caso, crear la reglamentación, adecuarla, porque, digo, ¿para qué abundamos en lo que conocemos? Que la tramitología es engorrosa, que el burocratismo tarda mucho y que a veces hasta malintencionado para que no haya ese tipo de inversiones. A nivel federal, ustedes lo conocen bien, las telecomunicaciones pues están controladas, están monopolizadas y algunos esfuerzos se han hecho, pero no lo suficiente. Hay muchísimo más que hacer en cuestión de telecomunicaciones en este país, en cuestión de aprovechamiento de la tecnología, de combate a los grandes monopolios que hoy se oponen y con gran rudeza además. Ese desprestigio que una televisora, bueno, las dos nos ha generado al Partido de la Revolución Democrática, pues en gran medida es consecuencia de las iniciativas de reforma que el PRD ha impulsado en el Congreso de la Unión y que desde luego el buscar acabar con una serie de monopolios que controlan gran parte de las comunicaciones en este país, por las consecuencias, ustedes las conocen bien, hacia nuestro partido, hacia nuestro instituto político, porque hay un choque de intereses. Mientras nosotros procuramos que haya más libertad, que haya más posibilidad de que los inversionistas puedan estar en esos rubros generando negocio para ellos, pero generando a su vez una posibilidad más amplia de información a la sociedad, de que mayores visiones puedan comunicarse a todos los 110 millones de mexicanos como destinatarios finales de información, pues chocamos contra algunos grandes monopolios que se oponen por el negocio que es para ellos, vamos. Entonces, pues yo creo que hay gran responsabilidad del gobierno de ser facilitadores para poder darle trámite a esta inversión y repito, hay la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Y tenemos en particular una propuesta para los reglamentos. En su momento la compartiremos en caso de ser electo, señor gobernador, señor candidato a gobernador. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Gracias. Gabriel Parrodi, de Mensajes Electrónicos. ¿Conoce usted el proyecto federal de México Conectado? ¿Y qué opina usted acerca del apagón digital para tener nuestras televisiones, todas las transmisiones digitales? Si los conoce, ¿qué opina de ellos? Y si los va a soportar, ¿en qué forma? Y si considera que hay que cambiar esa estrategia. Bueno, le hablo con franqueza, no son temas que yo tenga con un conocimiento amplio y en todos sus términos. Yo insistiría en que ya estando como gobernador, buscar que ustedes sean los que nos den un punto de vista, qué funciona en estos temas, qué no funciona, qué tenemos que hacer y incorporar a nuestro proyecto de gobierno y buscar generar las condiciones para que ese proyecto que pueda venir de parte de ustedes lo podamos desarrollar, yo diría en dos sentidos, el beneficio social por delante, pero reconociendo que hay inversión, que hay empresa y que también tiene que ser negocio para quienes se dedican a esto. Yo me permitiría recomendarle para su campaña que conozca esos programas y que los use para que se vea que el gobierno, tanto federal como estatal, tiene una misma misión. Precisamente el problema de nuestro país es precisamente que no hay un interés de unir y de trabajar por proyectos que ya existen. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor. Gracias. Candidato, primero gracias por acompañarnos y agradecemos las propuestas concretas que nos ha presentado como estos centros digitales en las situaciones
de Educación. Habló ya de la educación a distancia en algún momento de la presentación. Algunas corporaciones como Cisco, a la que yo represento, hemos adoptado el trabajo a distancia como una manera de incrementar la productividad, inclusive mejorar la inclusión en el caso de las mujeres. Sin duda en el gobierno es un tema cultural muy importante, ¿no? El hacer tiempo, el estar sentado en las oficinas de gobierno, pues es un tema cultural muy importante. Sin embargo, el establecer una política de trabajo a distancia no quiere decir que sea todo el tiempo, pero que permita darle flexibilidad a los trabajadores del gobierno podría ser una gran oportunidad para mejorar la cultura y mejorar, por ejemplo, la participación de la mujer en tareas de gobierno. No sé si qué nos pudiera comentar al respecto. Sí, desde luego, el objetivo que yo tengo es aprovechar la tecnología para tener una mejor actividad gubernamental, y yo creo que en todos los ámbitos de la vida nos puede ayudar la tecnología, el acercar la posibilidad de un trabajo más allá de estar en un escritorio, en una oficina de gobierno, nos hace la vida más fácil a todos, más eficiente. Yo lo veo, como lo decía hace rato, ahorro horas hombre, en este caso sería mujeres, horas mujeres, porque reconocer además, y lo digo con franqueza, mucha capacidad en las mujeres, mucha disposición de hacer las cosas, y en el sentido ahorita que tocabas el tema de las mujeres, como un planteamiento que también hemos hecho, porque el PRD ha sido promotor de la equidad, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la búsqueda de generar espacios públicos para que sean desarrollados por mujeres, que hoy, por lo menos en las escuelas, ya es mayor el porcentaje de estudiantes mujeres que de hombres, y que debemos de ocupar esa preparación, esa capacidad en el ejercicio de gobierno, de tenerlas desde una oficina, de tenerlas desde la casa, desde donde todo mundo pueda aportar algo a la obligación que tenemos como gobernantes, si es el caso, de generar condiciones que vayan paulatinamente mejorando la vida de cada quien. Si podemos facilitarle al trabajador, hombre o mujer, que con una computadora, que aprovechando estas tecnologías de la comunicación, pueda desarrollar su labor sin tener que estar ocupando oficinas en el gobierno, estamos aprovechando, estamos evitando uso de vehículos, traslado, que generan contaminación y gastos, y estamos sobre todo ocupando menos espacios físicos para el personal del gobierno, que significa menos pago de rentas. Es decir, yo creo que aquí hay una posibilidad enorme de generar gobiernos más eficientes, y ustedes, veo toda la disposición para ayudarnos. Alguno de los 5 que estamos en esta contienda vamos a estar en el gobierno los próximos 6 años. Yo esperaría que mis contrincantes políticos tengan esta misma disposición de decir, venga, ayúdenos. Todas esas grandes ideas, toda esa experiencia, estos programas que comentaba el señor, esta visión que tienes, el comentario también en relación a cómo vamos a facilitar para evitar trabas burocráticas para la generación de permisos y autorizaciones para instalar áreas, negocios, empresas de la comunicación, pues en gran medida dependerá del gobernante. Yo repetir, es una de las partes centrales del proyecto que tengo, voluntad para hacer las cosas. Le he dicho a Querétaro que me entregaré los próximos 6 años todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, toda mi capacidad para generar el mejor gobierno que haya tenido Querétaro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con la ayuda de gente experta en cada materia. Yo lo digo con toda honestidad, conocemos poquito de mucho, pero tenemos que tener a los que conocen mucho de algo en particular en cada una de las muchas áreas del gobierno para que podamos sacar adelante un gobierno eficiente, eficaz, que dé resultados, que maximice y que gaste bien los recursos públicos que se tienen. Y pues en esa parte insistir y repetir que tenemos la voluntad y que contamos con ustedes para hacer las cosas, que cuenten con nosotros para lo mismo. Valeria González, sobre los centros digitales en todas las escuelas de Querétaro, nos está preguntando si podría ampliar específicamente a qué se refiere con esta propuesta y cuál sería el principal beneficio. Sí,
¿A qué nos referimos con esta propuesta? Que en todas las escuelas de Querétaro, por lo que ya se comentaba aquí también de parte de ustedes, que tenemos pues una distribución de escuelas por toda la geografía del estado y que además como parte de la estructura del gobierno, del área de educación, están estas escuelas, evitamos gastos en crear infraestructura para crear nuevos centros donde pudiéramos tener espacios digitales para el uso público. Aprovechando las escuelas, aprovechando los espacios donde buscaríamos generar las condiciones, aprovechar los fines de semana, aprovechar muchas escuelas que por las tardes están desocupadas, establecer ahí infraestructura tecnológica para el uso de todos los ciudadanos, obviamente de forma principal los propios estudiantes, los propios maestros que están en todas estas áreas, pero que sean de uso público, que puedan tener acceso todos los ciudadanos y como sabemos que no será suficiente, también por eso hablaba de tener en todos los municipios, empezando por las cabeceras municipales y después irnos extendiendo hacia sus comunidades, también centros que vayamos generando al paso, yo decía al inicio de la plática, un programa que tengamos que desarrollar en los próximos 6 años, porque de entrada pues se ocupan recursos que no se tienen a la mano, pero que en 6 años se puede invertir mucho y aprovechar la tecnología, que de entrada pues es una inversión que cuesta, pero que a la larga nos moderniza, nos hace eficientes, nos permite comunicar, partiendo de que una sociedad comunicada, de una sociedad informada, una sociedad preparada, pues genera muchos bienes, que ya hablábamos, para la economía, para los trabajos, para la academia. Digamos, por ahí, no sé si queda debidamente contestada la pregunta que nos hacen, pero esa es la finalidad, ese es el proyecto y desde luego con la disposición de poder enriquecerlo en todos sus términos, con las aportaciones de ustedes que son los conocedores en la materia, pero también de la visión ciudadana que nos dice mucho en estos recorridos, en estos meses de campaña y que nos permite enriquecer el proyecto que en cada uno de los puntos de responsabilidad del gobierno tenemos, planteamos, platicamos con los diferentes sectores, siempre lo enriquecemos, lo decimos con mucho gusto, porque no hay soberbia en nuestra parte, como algunos que dicen esto es, se hace así y no hay otra visión que mande. Nosotros tenemos esa voluntad de aceptar que podemos tener un proyecto que puede ser bueno, como esto de generar cobertura, educación al 100% en el estado de Querétaro, que tiene puntos de vista muy favorables y que algunos otros proyectos desde luego se vienen enriqueciendo con todas esas visiones, con todas esas observaciones, con preguntas que también nos hacen reflexionar que falta o que sobra o que hay que modificarle. Muchísimas gracias, candidato. Yo le invitaría, si tiene algún último mensaje que darle a nuestra audiencia, y si no, para terminar su intervención. Pues nada más agradecerles nuevamente la oportunidad del espacio de poder venir a comunicar las ideas que tenemos, agradecerle los comentarios que para nosotros son muy importantes, que nos enriquecen, como ya lo dije, y que desde luego pues cerrar ese compromiso de que cuenten con que el gobierno de Adolfo Camacho estará apoyándose en ustedes, que consideraremos todas las aportaciones que nos hagan y que juntos en la parte que corresponde a desarrollo tecnológico, a desarrollo de las comunicaciones, lo estaremos haciendo con ustedes, los estaré buscando para que nos propongan a la gente que pueda incorporarse al gobierno, para que nos propongan el esquema de equipamiento técnico que pueda ser el más funcional, el más útil, que hagamos juntos un proyecto de desarrollo tecnológico y de comunicaciones en el estado de Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, candidato. Por supuesto, cuente con la Cámara.